Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. En esta oportunidad estamos dentro del primer día, que es la primera feria del libro Luis Alberto Sánchez. En esta oportunidad nos acompañan en la mesa el señor Luciano Ponce Lancho, Renzo Ibáñez y Johan Motoya. Entonces vamos a en esta oportunidad conversar un poco lo del libro, que es El aprismo del siglo XXI, que son 11 ensayos para el debate. Entonces damos uso de la palabra, señor Johan Motoya. Sí, bueno, muy buenas tardes con todos, compañeros. Este es un libro que organizó el compañero Luciano Ponce, por quien guardo un enorme cariño y respeto por su labor partidaria, junto a Renzo, que nos conocemos de niños, y que recurre a ensayistas del Partido Aprista para demostrarle a la sociedad peruana que dentro del partido, el partido escuela, como se nos reconoce, existe pues pensamiento que nos proyecta hacia la sociedad, que nos proyecta hacia la ciudadanía. Hay diferentes temas laborales, temas económicos, y Luciano en este libro, que es El aprismo del siglo XXI, toca el tema ambiental como un tema estructural también dentro del partido, que acerca al partido de la ciudadanía. Uno de los puntos más importantes que ustedes pueden encontrar en qué es el aprismo del siglo XXI es esta suerte de reinterpretación, o de, digamos que en italiano se dice ayornamiento, de lo que fue la doctrina y la ideología de Víctor Raúl Ayala-Torre y su pensamiento a la realidad peruana, que fue muy bien interpretada hacia inicios del siglo XX y que ahora nos toca a nosotros proyectar hacia el siglo XXI. Entonces yo quiero agradecerte, Luciano, por estas palabras, y doy el pase a Roberto para que continúe con la presentación. Gracias, Diego. Bueno, continuando, tenemos a Renzo Ibáñez, que se dé el pase. Muchas gracias. En principio, agradecer a los organizadores por la oportunidad que me brindan de poder hacer conocer, en principio, este compendio de artículos que son hechos con mucho cariño, pero sobre todo compromiso con las ideas de Ayala-Torre, que son finalmente las grandes ideas de transformación social que queremos para el Perú. Y además me emociona mucho estar en la Casa del Pueblo y, por supuesto, acudiendo tu llamado, querido Luciano, agradeciéndote a ti, Johan, porque estamos acá juntos, estamos fuertes, estamos unidos y sobre todo y limpios y despiertos, con muchas ganas, con mucha voluntad de querer seguir trabajando en el partido de Ayala-Torre, pero sobre todo seguir reflexionando sobre lo que representó él a lo largo del siglo XX y lo que sigue representando para nosotros y para el Perú a lo largo del siglo XXI. Este compendio tiene una serie de capítulos, una serie de temas muy interesantes, por lo cual yo recomiendo leer, y además de los apristas que están acá, que han escrito, salvo el caso del compañero Javier Barrera, que ya no está con nosotros, todos los demás seguimos militando en el partido. Yo fui convocado para efecto de este trabajo por el compañero Alan Rivera, y lo que sucedió fue, en principio, tener la certeza de que hay una serie de sentidos comunes enormes dentro del partido, por lo cual sigue siendo un partido, ¿no? Cuando uno habla con un aprista, cuando uno habla con un compañero de base, militante, el más humilde, o probablemente el más prosaico, el hombre más de pueblo que uno pudiera encontrar, uno le pregunta qué es el APRA y la tiene absolutamente clara. Sabe que el APRA es, bueno, en principio el instrumento de transformación a favor de los pobres, y en segundo lugar el instrumento de democratización y de libertades para el país. Eso es, en líneas esenciales, el aprismo, y lo que sigue impulsando a la organización a seguir construyendo una vocación de servicio, pero sobre todo una proyección del país en esos términos. Pero lo segundo es que el APRA también es una respuesta permanente a cualquier desafío que pueda presentarse contra la democracia, y cualquier desafío que implica también, por supuesto, el cuidado de sus libertades. Y es que a veces parece de que Ayala-Torre lo hubiera pensado todo, porque es que Víctor Raúl, aunque no lo haya hecho, pero digo que parece, porque este es un autor, en tanto ensayista, en tanto pensador, Víctor Raúl, que nos ha dejado un legado intelectual enorme y un pensamiento con el cual podemos seguir batallando
en los fueros contemporáneos actuales. Y me refiero a lo siguiente, ya voy a entrar ahora a lo que pude escribir en este compendio. Es un artículo que trata de reivindicar una famosa, en aquella época, conferencia que hace Víctor Raúl el año 1945, en octubre del año 1945, y habla del desafío de la democracia. Y este es un punto importantísimo porque hay que poner un poco en contexto a Víctor Raúl. Habíamos entrado ya con el Frente Democrático Nacional, estaba la presidencia de Luis Bustamante Rivero, por lo cual habíamos salido de la famosa gran clandestinidad. El gobierno anterior era el gobierno de Prado, el primer gobierno de Prado. Esto es importante porque va a haber un segundo gobierno y de ahí vamos a entrar en materia y vamos además a relacionarlo con un periodista que habló de nosotros hace poco, y a propósito de la mesa directiva, para que vean la actualidad de ella la toma. Entonces, el año 45 entra un Víctor Raúl muy maduro, muy maduro. Creo que es el Víctor Raúl más consolidado, más afiatado. Es el Víctor Raúl que es muy consciente de la importancia de la democracia, que es muy consciente de lo que significa la democracia, no solamente para el Perú, sino para América Latina e incluso para el mundo. Ya es un ciudadano del mundo, a pesar de que era un hombre que había estado en la clandestinidad, pero había una cosa fundamental. Ahí en la Torre del año 1941 ya había escuchado y había tomado con mucha emoción un discurso del gran Franklin Delano Roosevelt, que es el famoso discurso de las 4 libertades, por lo cual lo asimila dentro de la doctrina aprista, y hay ahí un primer trauma, ¿no? Un ejercicio traumático de corte ideológico, que luego se transmite en la primera convención aprista clandestina del año 1942, que es el famoso interamericanismo democrático sin imperio, o el 6º punto máximo. Hasta ahí creo que es importante más o menos recapitular un poco qué es lo que significó la ideología aprista en los siguientes términos. Primero tenemos en 1926 el famoso documento de Watsis de Apra, y que es el primer gran banderazo, ¿no?, del aprismo, donde se hace a conocer. Luego viene el Congreso Antiimperialista de Bruselas, y el año 28 viene esta maravillosa construcción de ideas, este libro que se llama El antiimperialismo y el APRA, que no sale sino después de muchísimos años, en el año 1936, a flote. Pero entre el año 28, en que constituyen estas ideas del antiimperialismo y el APRA, donde se habla del Estado de defensa, del Estado antiimperialista, donde se habla incluso hasta de un capitalismo de Estado, donde además se denuncia el imperialismo yanqui y donde se denuncia toda vocación totalitaria por parte de los Estados Unidos para tratar de secuestrar a los pueblos latinoamericanos, y donde él además transforma el marxismo, más o menos el marxismo bruto de la Unión Soviética, que recién estaba empezando en boga, y dice: no, un momento, acá hay que filtrar las cosas, ¿no? Y con esta intuición que él tenía sobre el espacio-tiempo, dice: el marxismo en el Perú tiene que venir de otra forma, hay que analizarla de otra forma. Entonces no es la lucha de clases, sino es la lucha de pueblos. Y acá hay que primero construir la unidad de los pueblos en América Latina en contra de estos enemigos fundamentales que es principalmente el imperialismo. Y ahí tiene que pasar por una ley electoral, que es la de 1931. Ya no es entonces el Víctor Raúl del año 28, del famoso manifiesto del Partido Nacionalista Libertador, del levantamiento de Abancay, muy radical. Ya es un hombre que comienza a pensar la democracia y comienza a integrarla. E incluso cuando se va allá a hablar con los sindicatos del norte, se encuentra con un compañero, le dice: compañero, el antiimperialismo que usted dice es un antiimperialismo que me va a quitar todos los derechos que yo he adquirido aquí en esta empresa, la Northern, una empresa minera, ¿no? Yo acá, antes yo ganaba ahí cortando la caña 2 centavos, y ahora gano 30 veces más. ¿Qué tipo de imperialismo va a ser? Y eso para Víctor Raúl era muy importante, porque dijo: un momento, el imperialismo entonces tiene es ambivalente, ¿no? Por un lado es complicado, nos explota, pero por el otro lado también nos da inversiones sanas que hay que empezar a convocar.
y todo lo que implica convocatoria, todo lo que implica diversidad, todo lo que implica entendimiento, se termina sustentando en la democracia tal cual como la conocemos nosotros. Por supuesto, con algunas particularidades apristas que implican una tilde, ¿no?, a nivel popular y sobre todo con los que menos tienen. Entonces, estos años de formación ya en la gran clandestinidad, luego de lo que implicó el 7 de julio de 1932, que fue el año de la barbarie, y esta semana dolorosa que implicó la revolución de Trujillo, ahí de la Torre lo hace reflexionar mucho. Él también está además en la cárcel y empieza a ver el mundo, y el mundo está cambiando, incluso las relaciones de los Estados Unidos, tanto de Franklin Delano Roosevelt, y en fin, todo iba cambiando. Ya no era ese imperialismo en los años 20, ya hay un New Deal, hay una nueva forma de comunicarse con América Latina, y ahí de la Torre termina implementando toda esta nueva coyuntura, este nuevo contexto internacional que termina por consolidarse en términos políticos en un meeting del año 45, que es el meeting del reencuentro, donde incluso los apristas no comprendieron ahí de la Torre cuando dice: no hay que quitarle la riqueza al que la tiene, sino crearla para el que no la tiene. Entonces, para los apristas que estaban en la clandestinidad, que habían sufrido persecución, destierro, eso fue como una puñalada en el corazón. Yo no me imagino a los apristas que estaban buscando venganza, destrucción, que venga ahí a la Torre con un discurso de reencuentro, de fraternidad, de amor, ¿no?, de pasión por las causas justas, pero sobre todo de entendimiento. Eso se llamaba democracia, y que impuso de moda la democracia en el país fue justamente ahí de la Torre, ahora que tantos, ¿cómo llamaríamos?, caifaces, ¿no?, hablan de la separación de poderes, y eso es, por así decirlo, el cogobierno de la diversidad. Es decir, el gran partido que piensa en los pobres, que piensa en una gran revolución social, pero además piensa en las libertades, sabe, que por supuesto es el APRA, sabe que tiene que hacer todo tipo de construcción, de revolución, lo tiene que hacer sobre la base de las libertades, de las instituciones y por supuesto de la democracia, que implica justamente la reivindicación de estos sentidos comunes elementales que son la alternancia en el poder, que son la fiscalización del poder y por supuesto el recogimiento de estas 4 libertades que ahí en la Torre recogió del gran discurso de Franklin Delano Roosevelt. A propósito de esto, y con esta última reflexión ya los dejo descansar de mis palabras. Hace poco escuchamos a Jaime Chincha, ¿no es cierto?, en uno de sus programas hablar y hace un paralelo entre Haya de la Torre y Vladimir Cerrón. Qué osadía, ¿no?, pero qué malcriadez, pero sobre todo qué falta de tacto histórico y cuánta ignorancia. Porque él decía, bueno, este pacto que han hecho los fujimoristas con Vladimir Cerrón se asemeja pues a lo que significó Haya de la Torre con el régimen de la convivencia, que fue el segundo gobierno de Prado. Y recordarán que al principio hizo una referencia del gobierno de Prado. Pero hay más de una diferencia, por supuesto, ¿no? Y más allá de contestarle a Jaime Chincha, que no es nada en la historia del Perú, en comparación de Haya de la Torre, creo que sí es importante poner algunos puntos sobre las sillas y que tienen que ver justamente con estas lecturas necesarias, porque lamentablemente incluso dentro del partido nos hemos acostumbrado a pensar y hablar de los libros, de algunos libros cliché, diría yo, que son parte importante por supuesto de nuestra formación ideológica, pero que tienen que ser entendidos en sus contextos. Uno de ellos es el antiimperialismo y el APRA. Incluso en la academia también, cuando se habla del APRA, se habla solamente de antiimperialismo y el APRA cuando estamos hablando de un hombre que ha hecho obra intelectual hasta el año 1977 y luego siguió haciendo política en toda la Constitución de 78-79. Un tipo que ha escrito permanentemente, que ha pensado permanentemente, no solamente el Perú, sino América Latina y el mundo, que fue justamente Haya de la Torre y los apristas que lo acompañaron, como Luis Alberto Sánchez. Entonces, este hombre extraordinario no puede ser, pues, resumido de manera tan burda en un solo texto como el antiimperialismo y el APRA, que no es sino la expresión de un momento histórico, pero eso sí, por supuesto, conservando los puntos fundamentales a nivel doctrinario. Por eso quiero hacer el siguiente apunte, ¿no? Lo doctrinario vendría a ser
los principios fundantes que no cambian en el tiempo. Lo ideológico sí puede ir cambiando porque tiene que ver un poco con las tesis que se encuentran en el momento, ¿no? Lo ideológico implica algunas conclusiones de lo que tienes en ese momento. Lo ideológico en el partido del año 28 era justamente que había una amenaza imperialista, pero lo ideológico después fue pensándose en términos de que ese imperialismo implicaba, o el antiimperialismo, que en ese momento se mostró contra el imperialismo, parece un galimatías, pero no lo es tanto, en los años 30, 40, 50, implicaba la democratización del país, porque ya no tenías ese mismo imperialismo de los años 20, cuando ya los Estados Unidos había optado por otro tipo de lógica a nivel de su geopolítica, aunque siguieron siendo, por supuesto, también los grandes mandones del mundo en algunos espacios, y eso nunca dejamos de denunciarlo. Pero ya había pasado algunas modificaciones en su actitud, entonces ahí la Torre también reconoció eso. Y por supuesto ya ahí viene ya la propuesta o el programa, ¿no? Entonces es doctrina, ideología y propuesta. Y a propósito de lo de Lechincha, volviendo a eso, me pareció interesante recordarles lo siguiente, que si tú te quedas con el antiimperialismo y el APRA, y crees que Aye de la Torre no escribió más que el antiimperialismo y el APRA, evidentemente cuando te encuentras con un acuerdo parlamentario o con algún tipo de entendimiento con otros ciudadanos que no son apristas dentro del esquema democrático, no lo vas a entender. No lo vas a entender como no lo entendieron muchos compañeros. Y que incluso el año 45 en este discurso del reencuentro muchos también se fueron. Porque las cúpulas, los líderes que van pensando, ¿no?, los partidos políticos, tienen mayor cintura que las masas, sobre todo en los partidos como los nuestros. Claro, porque la política, sobre todo en un país como el nuestro, donde es tan rápida, tan dinámica, con tantos cambios, los líderes muchas veces, sobre todo en clandestinidad, ¿no?, tienen que aceptar, dar algunos pasos que muchas veces el pueblo no tiene por qué comprender. Entonces, que fue justamente lo que pasó, por ejemplo, el año 48 en la revolución del 3 de octubre. Todos los apristas estaban todavía en la cosa de la revolución, no habían entendido una serie de cosas que ya Aye de la Torre había evolucionado, y los compañeros todavía querían ir en contra de las instituciones y precipitaron una serie de movimientos que llevó a lo que luego significaría el ochenio, como diría, que nos significó muerte, destierro, persecución, y los 5 años, 4 meses y 3 días de Aye de la Torre en la Embajada de Colombia. Pero si uno comienza a tomar en cuenta textos importantes como esta conferencia que yo pongo aquí en este libro, si comenzamos a ver, y después de la guerra, ¿qué es este texto? Y ahora voy a leer solamente un par de cositas para que ustedes terminen de entender lo que quiero decir. Y, por supuesto, la defensa continental, donde ya Aye de la Torre había integrado conceptos maravillosos de la democracia, las libertades, en un mundo mucho más abierto, de interconexión, ahora llamamos globalización. Entonces vamos a entender qué significó para Aye de la Torre y los líderes apristas estos entendimientos, como por ejemplo la convivencia y luego la coalición APRA 1, aunque a algunos no les guste. Entonces, esta emulación torpe, grosera que quiso hacer Jaime Chincha no tomó en cuenta justamente que en principio Aye de la Torre ya no estaba solamente en el antiimperialismo del APRA, de lo que él solamente en ese momento Aye de la Torre recuperaba lo doctrinal, ¿no?, la importancia de estar siempre del lado de los más pobres, las reivindicaciones populares, seguían algunos criterios, por supuesto, permanentes, pero ya no era ese partido beligerante, sino más bien un partido que entraba a un entendimiento para la construcción, como diría Dieter Nolen u otros extraordinarios politólogos, la construcción de un sistema de partidos. Y la construcción de un sistema de partidos en plural implica, por supuesto, la alternancia del poder. ¿Y qué implica la alternancia del poder? De que en algún momento otros, que no eres tú, vayan a gobernar. Entonces se necesita un piso institucional para absolutamente todos los actores de la democracia para construir justamente esa democracia con D mayúscula. Y cuando estábamos en los años más o menos entre el 48 y el 56, como diría, nosotros teníamos una condición que menos que ciudadanos, por supuesto, porque no podíamos ni elegir, ni ser elegidos, y además estábamos en la cárcel, en las catacumbas, muchos perseguidos, y como vuelvo a repetir, ahí en la Torre, recluido en la Embajada de Colombia, por lo cual se necesitaban algunos entendimientos y
Y claro, uno de los entendimientos fue a la hora de llegar a la elección, gracias a Ramiro Prialé, que pudo entrar de manera clandestina, poder entendernos con uno de los candidatos que justamente fue Prado, quien además antes nos había perseguido. Pero la democracia y la república es magnánima. La democracia y las repúblicas no están pensando en lo que sucedió en términos traumáticos o de resentimiento. Las democracias y las repúblicas miran hacia el futuro y por supuesto saben perdonarse, porque los objetivos más importantes son los objetivos de la nación, pero sobre todo de los más pobres, en los que siempre hemos pensado y por supuesto hemos defendido. Y el trato de la convivencia fue un trato para construir un sistema de partidos, fue un trato para construir un espacio de libertades, no solamente para los apristas, de los que además se beneficiaron fueron también otros partidos pequeños, e incluso los apristas que pudieron irse de manera tranquila, sin ningún tipo de persecución. El Partido Comunista, por ejemplo, se benefició, pero además el Perú, porque se sostuvo un régimen en términos políticos a los cuales el aprismo, salvo un par de personajes que no fueron a nombre del partido, por ejemplo, el papá de Rodrigo Franco Guerra, él fue, me parece que senador, pero a la vez fue también ministro del régimen de la convivencia, ministro de Educación, y don Manuel Sebane Corrales, el compañero Chachorro, fue además embajador tanto en Chile como en los Países Bajos en esa época, pero fueron prácticamente a título personal, no fue una cosa institucional, y lo que hicimos fue darle estabilidad al régimen, pero nosotros no participamos ni de ministerios ni de ningún tipo de ejecución dentro del gobierno de Prado. Solamente le dimos la estabilidad que se necesitaba a un régimen que además estaba convocando a gente de todas las líderes. Incluso el propio Jorge Basadre fue el ministro de Educación. Participó también el poeta José Gálvez de ese régimen, y además, por supuesto, Raúl Porras Barnechea, que fue uno de los grandes historiadores que tenemos, una personalidad enorme, también participó de ese régimen de reconstitución, de unidad nacional, aunque haya sido liderado por un oligarca como Manuel Prado. Pero los apristas sabíamos que parte de esa democracia ya la habíamos integrado en nuestro chip, y para eso necesitábamos ejecutar lo que tenía que hacerse, que era el entendimiento y la construcción de este espacio. Termino con lo siguiente. Hay lecturas que son más que importantes, y una de ellas es por supuesto la conferencia de los años 40, pero este libro es ¿Y después de la guerra qué?, donde hay algunas cosas maravillosas, ¿no? Y Águila de la Torre dice lo siguiente, ¿no?, a propósito de cómo actualiza él su propio pensamiento y pone claras algunas cosas, ¿no? Este libro es del año 46, ¿no? Y acá me parece que es del año 42, si no me equivoco, pero sí. Y él dice lo siguiente, fíjense ustedes, el programa, esto le responde a un periodista que había hablado sobre el APRA, ¿no?, y le pone algunas puntualizaciones. Y dice, el programa del aprismo, aprobado por el primer Congreso Nacional del Partido en 1931, antes de las elecciones, también establece, fíjense ustedes, muy liberal es esto, pero es Águila de la Torre, es palabra Águila de la Torre. Respeto al derecho de propiedad. Fíjate. B. Reconocimiento de la necesidad de capitales extranjeros para el desarrollo del país. Aboga por una distinción entre capital extranjero e imperialismo extranjero, y señala que mientras el primero es indispensable para el progreso del país, el segundo es una amenaza para su soberanía. En consecuencia, los capitales extranjeros deben ser protegidos por las leyes nacionales, a los que deben someterse sin intervención política extranjera, o sea, sin apoyo imperialista. Es muy importante señalar que no es una plataforma de 1940, como Mr. Fletcher deja entender, sino desde 1931. Él defiende esto desde 1931, ¿no? Así que acá no hay, ha habido mucho debate para trastocar a Águila de la Torre como si fuera más bien un comunista y no el aprista, que realmente es como todos nosotros. Y por último, me parece indispensable comentar, esto está, en la página 211. Y esto es importante, porque él ya entra dentro a la lógica de la democracia liberal, que implica justamente el entendimiento entre actores. Y dice, sin partidos organizados no hay política, menos democracia, ¿no? El gobierno sin partidos políticos es siempre expresión de tiranías primariamente irracionales, sin garantía para el pueblo.
él ya no está hablando de un partido único, no está pensando en una revolución solamente hecha por el APRA. Por supuesto que cada vez que va a gobernar el APRA va a hacer su propia revolución, pero eso implica trascender más allá de que el pueblo peruano puede entrar a la elevación de la conciencia, como diría Hegel. Y en otro capítulo dice: la fundamental característica del Estado democrático moderno es la existencia de partidos políticos en plural, con plena libertad de expresión, por ende la libertad de organización partidaria, de voto y conciencia garantizadas por una constitución, ley fundamental de la Carta Magna, es norma inviolable de todos los procedimientos de los tres poderes autónomos del Estado basado en la democracia. Y por último dice: en sus máximas del Estado escribió el famoso pensador político inglés del siglo XVII, George Savile, estas esclarecedoras sentencias: el poder y la libertad son como el calor y la humedad, cuando están bien mezclados todo prospera, cuando están separados son destructivas. Por supuesto, yo creo que es importante recordar de que el aprismo es la gran argamasa de unidad en libertad, en derechos que tiene el Perú y que debería seguir fortaleciéndose para efectos de la amenaza de la polarización y del odio que se sigue extendiendo sobre el país. Yo soy muy orgulloso de ser aprista y agradezco a todos mis compañeros hacerme evidente de que esta herramienta de transformación social poderosa, que es la que nos legó Aguirre de la Torre y los fundadores del aprismo, sigue sosteniéndose en el tiempo, y estoy seguro que lo único que nos queda, si hacemos las cosas bien, es el gran triunfo del pueblo con la estrella aprista. Muchísimas gracias. Como ensayo en esta publicación, yo quisiera un poco referirme a los autores y a la idea inicial que estaba detrás de esta publicación, que es el aprismo del siglo XXI. En el año 2004, el compañero Hugo García Salvatierri sacó un libro muy importante para el aprismo, que es El APRA entre dos orillas, cuya segunda edición he tenido el honor de estar cerca de él y poder presentarlo con Hugo aquí, en la Casa del Pueblo de Miraflores, hace algunos meses también. Y Hugo García Salvatierri nos ponía metas mayores, por ejemplo, con cierta ingenuidad. En algunos casos, algunos compañeros proponían seguir desarrollando el pensamiento de la Torre, lo cual está bien, pero agregándole cosas a documentos que ya pasan a ser ahora históricos dentro de un espacio-tiempo también. Entonces el programa máximo y el programa mínimo de los años 20 y de los años 30 definitivamente ya son, 100 años después, documentos que hay que entenderlos en un espacio y tiempo que el propio Aguirre de la Torre nos lo exigiría además. Entonces Hugo García Salvatierri resuelve un poco esta inquietud y la plasma filosófica y doctrinalmente en el APRA entre dos orillas, en sus dos tomos, cuando plantea que el pensamiento de Aguirre de la Torre es un pensamiento evolutivo y que hay que entender a Aguirre de la Torre de manera integral. Lo que ha dicho justamente Renzo apunta perfectamente en ese aspecto. En la universidad peruana, ¿qué está pasando? En la Universidad Católica actualmente, ¿no? Nos enseñan a nosotros en la Facultad de Letras, porque primero pasamos por Letras y después pasamos a Facultad, 4 autores, ¿no es cierto? Aguirre de la Torre, Mariátegui, Jorge Basadre, Víctor Andrés Belaúnde. ¿Y qué libro ponen de Aguirre de la Torre? El antiimperialismo y el APRA. De Mariátegui, 7 ensayos de la interpretación de la realidad nacional. De Basadre, Perú, problema y posibilidad. Y de Víctor Andrés Belaúnde, la realidad nacional. 4 libros que ya están absolutamente superados, pero si queremos realmente analizar en qué están superados, Hugo lo ha desarrollado en 2 tomos en el APRA entre dos orillas, porque él tuvo además una polémica importante con el propio Basadre y con el propio Víctor Andrés Belaúnde, y hoy día en la mañana hemos tenido el privilegio de estar, ¿no es cierto?, casi 42 años después, prácticamente 50 años, desde que se publicara en 1976 la primera edición de Sorel y Mariátegui. Porque este libro buscó contestar en su momento por parte de Hugo, de Haya y de Sánchez a una mentira que venía desde los años 30 a través de Eudosio Rabines, a través de Martínez y a través de otros gobiernos dictatoriales como el de Odría,
de querer inventar un enemigo ahí en la torre en Mariátegui. Y eso fue terrible porque toda la tergiversación del pensamiento en el mundo pasó con Carlos Marx a través de Engels y nos llega a nosotros un marxismo a comienzos del siglo XX totalmente trastocado. Una cosa era lo que decía Carlos Marx en puridad y otra cosa era el marxismo creado por Engels, lo cual tergiversa completamente también algunos aportes de su pensamiento. Y en el caso de Mariátegui pasa lo mismo. Mariátegui, cuando estuvo en vida, publicó 2 libros, La realidad nacional, 7 ensayos de interpretación de la realidad nacional y la escena contemporánea, y muerto Mariátegui se publican 18 libros póstumos que completan la edición de 20 libros de sus obras completas. Yo pregunto a cualquiera de los que están en esta audiencia, ¿dónde puede haber cierta racionalidad en que un autor en vida publica 2 y muerto publica 18? Definitivamente eso fue absolutamente trastocado. Y este aspecto es crucial porque en defensa del marxismo, que es uno de los libros más polémicos de estas ediciones póstumas de Mariátegui, hay una tergiversación completa de su pensamiento. Ergo, consecuencia, en el Perú ese juego no fue gratuito. Esa tergiversación del pensamiento de Mariátegui nos llevó a la creación en los años 60 y 70 de un movimiento genocida y terrorista del peor que puede haber en el mundo, Sendero Luminoso. Entonces hay que tener cuidado. Siempre hemos dicho nosotros, los temas del pensamiento van de la mano con la acción. Y entonces, como bien también acota Renzo, hay en la torre en este pensamiento evolutivo iba a una velocidad pues inmensa, y obviamente la organización del partido, que fue concebida con gran inteligencia por Manuel Arévalo y por Ramiro Prealé, no podía ir pues a la velocidad ni el vuelo que tenía ahí en la torre. La organización pues va en otro ritmo y es mucho más pesada. Y entonces ahí se genera un desfase, pero un desfase que es natural. Además, la crisis de los partidos políticos, como bien hemos visto hace un momento en la conferencia con Lucho Núñez, es una crisis que ya viene de varias décadas atrás, está en cuestionamiento muchísimas cosas, y como bien lo dice Hugo García Salvatecchi en el prólogo de este libro, estamos en el fin de una era de la historia. Estamos viendo que el mundo cambia cada 2500 años aproximadamente, y claro, 500 años antes de Cristo, cuando aparece el pensamiento griego, y hasta ahora hemos seguido estudiando a Platón, a Aristóteles, y hemos seguido analizando los pensadores clásicos, eso ya se está acabando, está apareciendo una nueva forma de pensar en el mundo, y estamos entrando en una nueva era de la historia que definitivamente trae crisis y viene acompañada además de cambios ambientales terribles. Va cambiando el eje, ¿no es cierto?, gravitacional de la Tierra, va cambiando también el polo magnético, que son 2 cosas distintas en el planeta, y eso va generando una serie de cambios en la mentalidad y en las sensaciones de la gente sobre el futuro. Y sobre ese aspecto justamente fue el que yo me atreví a escribir cuando hablé de la culturización ambiental, un tema un poco difícil, pero un tema grandemente arraigado en el partido. El tema de la culturización ambiental es un tema muy nuestro y que no tiene nada que ver con la evolución normal de lo que se dio a partir de 1972. Escuchen bien la fecha, ¿no? 1972. Hace apenas 51 años, el mundo se reunió en Estocolmo, en una gran conferencia promovida por las Naciones Unidas, que fue la primera conferencia para pensar sobre los temas ambientales, y dio surgimiento a la convención y dio surgimiento a todo lo que se ha escrito y se ha trabajado después sobre el nacimiento de una nueva ciencia, la ecología y el ambiente. Entonces, a partir de 1972 el mundo comienza a tener, ¿no es cierto?, de moda este tema ambiental. Y claro, a partir de ahí ha habido muchísimo trabajo científico, muchísima producción, pero en distintos temas dispersos. Yo cuando era niño, llegó a mi mano un librito, y creo que eso me motivó un poco a pensar en estos temas. Yo tendría apenas 7, 8 años en la biblioteca de la casa.
había un libro sobre la contaminación. Y claro, uno al comienzo ve primero los dibujos y lee lo que está debajo de los dibujos y comienza a ir reflexionando sobre algunas cosas. Y la contaminación era un tema grave que aparecía. Después ustedes han escuchado ya de hace unos 20 años atrás el tema del cambio climático, ¿no es cierto? El tema del calentamiento global, etcétera, etcétera. Y pocas veces, y por ahí venía una palabrita, el efecto invernadero, ¿no? Que ya el que hablaba del efecto invernadero ya era un tipo más científico en ese momento, pero sin entender que estas son cosas que pasan en la naturaleza. O sea, muchas veces nos han hecho pensar que el efecto invernadero es producto del hombre y nada que ver. El efecto invernadero es un producto de la propia naturaleza, entre la reflexión de la luz solar, la presencia de la atmósfera y la contención de la condensación de las nubes, de ese calor que llega, no rebota, sino se queda en la atmósfera y va generando el clima que nos permite la vida. Y otra consideración previa que me llevó a mí a reflexionar sobre el tema de la culturalización ambiental era que en los libros de texto de colegio nosotros siempre hemos visto muy arraigado en la historia la relación del hombre con la naturaleza y la relación del poblador peruano con la naturaleza. Y entonces definitivamente cuando el hombre interviene y logra dominar la naturaleza, pero además logra comprenderla a través de la religión y a través de la inteligencia de su momento, entonces ahí estamos hablando de cultura. Y definitivamente lo que hubo en la época precolombina, en la época preincaica y con los incas también, en el trabajo de andenería, en los trabajos de acueductos, en las galerías filtrantes que permitieron irrigar 16.000 hectáreas, por ejemplo, en la zona de Nazca, un desierto absoluto, nos lleva a hablar de que efectivamente ahí la mano del hombre fue bendita, porque ayudó a conectar, ¿no es cierto?, la mejor de la inteligencia humana con la ecología y con la naturaleza. Entonces, sí es posible y se ha demostrado en la antigüedad conexiones importantes entre el hombre y la naturaleza. Y eso el doctor Manasés Fernández Lancho, en los años 60, escribió un artículo para prevenir la depredación del litoral peruano, que se llamó La culturización del litoral peruano. Esto me comenzó a mí a entusiasmar. Yo tuve el honor de caminar con Manasés, con don Alfredo Santamaría y con Fernando Cabieses, con el doctor Ulier García, en fin, cuando estaba muy joven, muchos años, y con Manasés sobre todo, llevaba de su mano, conocía a muchos de ellos, pudimos recorrer todo el litoral y comprender un poco a qué se refería entre esta conexión entre mar, playas y pampas, que está muy interrelacionado. A partir de ahí, y ya con la experiencia que tuve después trabajando en el Congreso de la República en los años 90 con Alejandro Santamaría y después con Elvira de la Puente, y fui testigo de un gran trabajo de creación de norma jurídica que hicimos entre el año 95 y el año 2005, me llevó a reflexionar de que esta tesis de Manasés tenía que ser rescatada, y la hemos propuesto ya no como culturización del litoral peruano, sino como culturización ambiental. ¿Qué significa? El nombre además es muy arraigado al APRA. El APRA surgió como un gran movimiento en América Latina, culturizador en la política, culturizador en la economía, culturizador en la sociedad y también culturizador en los temas ambientales. Y buscando y haciendo un poco de historia, porque hicimos una investigación, recuerdo, en el año 95 sobre la historia de la depredación en el Perú, nos remontábamos casi a 100 años atrás, a raíz de un debate que hubo en el Congreso. Ustedes recordarán cuando en la época de Fujimori se quiso aprobar una ley que permitía la saca del lobo de mar, o sea, matar una cantidad de lobo de mar porque decían que había una sobrepoblación y que atentaba contra las redes de los pescadores. No sé si ustedes recuerdan ese debate en los 90. Bueno, esa ley se paró, pues, con 3 o 4, entre comillas, loquitos, que en el Congreso de la República logramos destituir a un ministro de Pesquería en aquel entonces. Y claro, el gobierno de Fujimori nos sacó la vuelta dejando vacío el Ministerio de Pesquería durante un año, entre el año 97 y 98, y con la encargatura de ese ministerio, el ministro de Economía, se aprobaron las pescas normales en pleno fenómeno del Niño 96, 97 y 98. En esa acción ambiental, porque esto no es solamente pensamiento, estuvimos nosotros muy activos en la parte de la acción ambiental.
Mañana vamos a presentar un trabajo con Wilfredo Pérez Ruiz que habla de Felipe Benavides, el señor de la ecología. Felipe Benavides era de este grupo, con Manasés, con el doctor Caballero, con Javier Pulgar Vidal, que más que elucubrar sobre temas ambientales en pensamiento, ellos hicieron acción ambiental, ¿no? Felipe Benavides es conocido porque un día rompió una vitrina en Londres y agarró un poncho de vicuña y aprovechó la prensa y el escándalo que se gestó en aquel momento para denunciar que ese poncho estaba hecho con vicuña que eran cazadas. Y gracias a Felipe Benavides, al propio Manasés, se logró crear la reserva de Pampas Galeras en los años 70, se creó la reserva de Paracas en aquellos años, y todo esto producto de la decisión, de la acción política, como bien decía de la Torre, nosotros los apristas aprendemos en la acción misma, de haber creado el Frente Ecológico Peruano en los años 60. Con una condición además que ahorita sería impensable, ¿no? Porque ellos eran hombres de un gran prestigio y además exitosos en operaciones, en sus consultorías que ellos hacían, sin recibir financiamiento público ni privado, nacional ni extranjero. O sea, ellos hacían ecología con la suya. Y con esos tipos de personajes grandes en la historia del Perú, nosotros logramos tener las grandes reservas. Logramos reivindicar al oso de anteojos, a varias especies, la defensa para la caza indiscriminada de la ballena, la taruca, o sea, todas esas especies, la vicuña misma, fueron salvadas gracias a la gesta de estos prohombres, y estos prohombres eran apristas, y este trabajo no se hizo a partir del 72, se hizo antes del 72. Y entonces en este ensayo que se llama La culturización ambiental, la propuesta ecológica del aprismo del siglo XXI, yo hago una primero narración, ¿no es cierto?, de la presencia del APRA en el tiempo, y me remonto, por ejemplo, a Aide de la Torre en la fiesta de la planta de 1921. 1921, 51 años antes de la conferencia de Estocolmo. Aide de la Torre conectándose, ¿no es cierto?, y enseñando a la gente la importancia de sembrar un árbol, además de una serie de consideraciones mayores que tenían que ver con la higiene, con la cultura de la gente que participaba de la Universidad Popular González Prada. El APRA lo recoge en el programa mínimo del 31, cuando ustedes analizan el capítulo de minería, por ejemplo, y se habla de los cuidados que hay que tener de los humos de la oroya, ¿no es cierto? Ahí está presente la vena ambiental del partido en el plan de gobierno del 31. Cuando se habla sobre los temas de la agricultura, cuando se habla de la sobreexplotación de los recursos naturales. O sea, la concepción ambiental ya estaba en la misma gesta del Aide de la Torre anarcosindicalista, si queremos verlo, del Aide de la Torre inicial, del Aide de la Torre juvenil. Y eso se fue dando en el tiempo. Después vendrían otros prohombres, ¿no? Manasés, secretario general de la Facultad de Medicina San Fernando de San Marcos, secretario general de Cuba, del Comando Universitario Aprista de Medicina de San Marcos, recibí encargos de Aide de la Torre en plena clandestinidad. Hay una foto de Manasés que sería muy bueno rescatarla, donde está con Lucho Negreiros Vega en Arequipa. Aide de la Torre le había encargado a Manasés que ve el tema de las universidades, y a Lucho Negreiros Vega que ve el tema de los sindicatos en Arequipa, por ejemplo, ¿no? Entonces estamos hablando de gente muy joven, gente que frisaba apenas 25 años, 24 años. Entonces ellos se formaron en la acción misma, y ellos lograron, por ejemplo, con Manasés y con Fernando Cabieses y David Tejada, que eran de San Marcos, forjar las primeras cátedras ambientales en San Marcos en la década del 40, 30 años antes de la creación de la ciencia ambiental. Ya se hicieron los primeros talleres ecológicos en San Marcos. A eso se sumó Javier Pulgar Vidal, que venía de la Facultad de Derecho de la Católica, y que deja la Católica y se va a enseñar geografía en San Marcos, siendo abogado, ¿no? Se va a San Marcos a enseñar geografía y terminará siendo conocido como geógrafo, a pesar de que su formación es jurídica en la Católica.
Y se suma a este grupo, y este grupo fue fantástico porque ahí surgirá pues la tesis de las 8 regiones naturales, la preocupación sobre la escritura incaica, la necesidad de pensar el país de una manera mucho más autóctona en los temas médicos y en los temas ambientales también. Y esto obviamente se ha ido mejorando en los años ya 90, en la década del 2000, con el trabajo de los parlamentarios nuestros, con la creación del Ministerio del Ambiente que creara Alan García en el año 2008, con Antonio Braque, ya viejo, que curiosamente, y esto lo pongo como anécdota porque finalmente la gente también cambia, Braque, que era enemigo con Felipe Benavides y con ellos en la década del 70, porque a Braque le tocó ser funcionario del Ministerio de Agricultura, cuando ellos hacían justamente la contraparte por defender a la vicuña, pero al final Braque yo creo que lo entendió, un hombre muy inteligente, y logró darle más bien un contenido diferente al tema ambiental y también hizo un aporte importante en el segundo gobierno con nosotros. Todos ellos pues ya no están, y yo creo que era importante, era muy importante escribirlo y decirlo en un pequeño ensayo, que no es un ensayo definitivo, sino como bien se propuso este libro, era un motivador para que otra gente se sume. Tenemos un montón de especialistas en temas ambientales con grandes posgrados ahora en el partido, pero que están dispersos y que además se han súper especializado en temas.